Feliz tarde para todos. Cómo integrar diferentes herramientas que apoyen para esa autoestima en nuestros hijos. Este es uno de los temas que hoy vamos a seguir fortaleciendo, y es que como padres podemos seguir aportando y podemos seguir integrando para apoyar, acompañar, sembrar y nutrir todo ese proceso de nuestros niños y nuestras niñas. Hay cinco herramientas que es importante que nosotros como padres las integremos y las podamos sembrar en ese proceso de crianza con nuestros hijos. Que si nosotros nos vamos encargando de sembrarlas diariamente, vamos a generar unos procesos transformadores en ellos. Me presento, mi nombre es María Janet López, soy mentora y creadora del método Realidad Infantil y estoy aquí para acompañarte, para servirte y para poder aportar cada vez más en todos estos procesos de crianza con nuestros niños y nuestras niñas. Y lo más importante es dejar allí una semilla, y una semilla desde reconocer la realidad que vivimos con nuestros niños. Y a partir de esa realidad, sembrar desde una crianza consciente. Y tú dirás, ¿qué será una crianza consciente? Y una crianza consciente es aquella crianza que nosotros como padres nos encargamos que sea coherente. Y cuando hablo de ser coherente, es que nos detenemos a pensar cada aquello que decimos, hacemos y pensamos. Y no solo nos detenemos a pensarlo, sino que lo vamos integrando en cada una de las acciones que desarrollamos. Que somos cuidadosos también con esas palabras, con esos pensamientos, con esos movimientos gestuales que realizamos constantemente y que a veces dicen mucho más de lo que podemos decir con palabras para nuestros hijos. Cuando nosotros nos detenemos e integramos la conciencia y conciencia desde esa divinidad y ese don que se nos ha dado como padres, y es porque somos aquellos seres sagrados y únicos y que tenemos en nuestras manos y en nuestro hogar seres únicos y maravillosos que se nos han entregado para acompañar todo nuestro proceso, para brindarles las mejores herramientas, porque tú has sido el padre elegido para ese hijo que tienes allí. Y lo mismo, ese hijo ha sido también el elegido para tener el padre y la madre que tiene. Entonces, por esa ley de correspondencia que se nos brinda, que se nos da, nos permite tener cada vez más presente que no es casualidad todo lo que estamos viviendo con nuestros hijos, no es casualidad. Es importante que nos detengamos en cada uno de estos procesos, que nos detengamos en cada una de estas señales, en ese reto que tú estás viviendo hoy con tu hijo, en ese reto que hoy tienes como padre y como madre. Que tú como madre, así como a mí me ha pasado también en muchas ocasiones, nos levantamos con angustias, nos levantamos con ese afán de querer seguir transformando los procesos de nuestros hijos, pero muchas veces debemos detenernos también a pensar un poco en nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros para acompañarnos, para guiarnos, para transformarnos y para fortalecernos? Porque en ese mismo sentido vamos a apoyar mucho más a nuestros hijos. Entonces, esa es la invitación en estos espacios, y es ¿qué tanto te está reconociendo tu mamá? ¿Qué tanto tú como papá estás integrando todos estos procesos? ¿Te vas reconociendo un poco más? Porque en la medida en que nosotros nos reconozcamos y vayamos un poco más adentro, podemos identificar que quizás muchas de las herramientas que estamos integrando con nuestros hijos, si en algún momento no nos han funcionado, puede ser porque no hemos sido totalmente conscientes de qué herramienta específica debemos integrar. ¿Y por qué herramienta específica debemos integrar? Porque cuando nos permitimos reconocernos, y me reconozco que si mi hijo, por ejemplo, realiza una acción, un grito o hace alguna cosa que a mí me desestabiliza como padre, si yo empiezo a identificar eso
y sé que eso en algún momento me desestabiliza y va a generar que yo grite o que quizás me enfurezca o que mucho más allá reaccione y de pronto golpee a mi hijo, cuando yo soy consciente de que eso, si en algún momento sucedió, puede suceder si mi hijo realiza esa misma acción, yo ya tengo las herramientas para poder identificar que si eso se está dando de esa manera, ¿cómo lo puedo cambiar? ¿Cómo lo puedo cambiar? Entonces me detengo, lo reviso, miro qué no he integrado o en qué no he sido claro también con mi hijo y me dedico el tiempo para poder reparar esa situación. Pero si por el contrario dejo que esto avance y cada vez que mi hijo ya sabe, si haces eso, ya sabe lo que te pasa. Entonces, si tu hijo lo hace, y como yo ya le he dicho con antelación que ya sabe lo que le pasa, entonces mi hijo también hasta ya sabe cómo le vamos a responder. Pero aquí, ¿quién es la guía? ¿Quién es el que está nutriendo y quién es el que está acompañando ese proceso? Somos nosotros como padres. Y en ese sentido, nos corresponde cada vez más fortalecernos, integrar nuevos conocimientos, identificar nuevas herramientas, levantar la mano y pedir ayuda y muchas cosas más. ¿Sabías que son muy pocas y muy pocos los padres que les gusta invertir en cursos, documentales y aspectos que tienen que ver con la crianza de los hijos? Este dato, ¿por qué te lo digo? Porque quizás a veces en lo que menos nosotros invertimos es en aquello en lo que vamos a acompañar y acompañar todo el tiempo. Y que sabemos que si nosotros desde el principio integramos y pedimos ayuda y reconocemos nuevas estrategias y también nos permitimos ser guiados por personas que quizás ya han visto y han vivido estos procesos, va a ser un poco más fácil. Va a ser un poco más fácil que demos pasos y demos pasos con certeza, con fe. Entonces, eso quiero compartirles y quiero decirles también cuáles son esas 5 cosas que nosotros debemos evitar porque de lo contrario nos van a interferir o más que interferir, van a llegar a generar algunos aspectos que no son adecuados para esa autoestima que queremos nosotros seguir fortaleciendo en nuestros hijos. Y esos 5 aspectos son: 1, evitemos la crítica destructiva con nuestros hijos. Y tú dirás, ¿y qué es la crítica destructiva? Y es que muchas veces, de una u otra manera, los estamos destruyendo. ¿Cómo? Diciéndoles palabras que no corresponden, comparándolos con otros niños, utilizando también algunos ejemplos o haciéndolos sentir menos en algunas situaciones. O también con algunas de las acciones y de los actos que nosotros desarrollamos como padres, le estamos dando a entender a nuestros hijos que no son importantes para nosotros. Entonces, ese es uno de los aspectos que es importante que nosotros lo integremos y lo tengamos presente. Otro aspecto que no nos aporta para esa autoestima que queremos generar en nuestros hijos, y más que generar, que queremos seguir nutriendo con nuestros hijos, es cuando nuestros hijos sienten falta de amor. Y sienten falta de amor, ¿por qué? Porque han sentido que están solos, han sentido que no tienen ese acompañamiento de parte tuya y lo expresan de diferentes maneras, integrando acciones en las cuales tú dices eso nunca lo hacía y ahora lo está haciendo, llamando la atención con aquellas pataletas o aquellos berrinches que nosotros decimos, o quizás niños ausentes, niños que se encierran, niños que buscan de una u otra manera también llamar la atención de parte tuya, pero que como no lo logran, generan otro tipo también de acciones. Niños que quizás en otros espacios donde socializan, agreden, golpean o por el contrario, se aíslan. Entonces, ¿de qué manera nosotros estamos fortaleciendo también ese amor con nuestros hijos? Y un tercer aspecto es
que nosotros revisemos ese flujo continuo de amor que nosotros le estamos brindando a nuestros hijos. ¿Qué tanto me estoy encargando de brindar amor todo el tiempo a él? Y también ese flujo de aprobación. Nuestros hijos siempre también nos están diciendo como qué puedo y qué no puedo hacer, cómo estoy manejando este aspecto con mi hijo, de qué manera estoy acompañando este aspecto con mi hijo. Y es ese flujo de amor y aprobación, ese flujo que está siempre allí y que nosotros en algún momento lo dejamos pasar y lo dejamos pasar porque a veces detenernos en estos aspectos sentimos que en algunos padres después lo hago, después le dedico tiempo, después lo acompaño. Cuando crezca y cuando crece, en algunos momentos decimos, ¿por qué cuando estaba pequeño no lo pude acompañar más? Entonces, son todos estos aspectos que nosotros como padres todo el tiempo nos estamos también confrontando, que nos estamos también generando todas estas inquietudes, todos estos cuestionamientos. ¿Por qué? Porque siempre estamos diciéndole también a nuestros hijos o pensando también, como es muy pequeño necesita que esté todo el tiempo ahí, pero como es muy grande, entonces ya no quiere que esté con él. Entonces a veces no encontramos ese equilibrio y empezamos también nosotros como padres a juzgarnos y a culparnos. ¿Por qué me dediqué solo a trabajar y lo abandoné cuando estaba pequeño? ¿Por qué me dediqué solo a mi esposo y dejé de lado también a mi hijo? ¿Por qué enfoqué mi amor solo en mi pareja y mi hijo casi no sentía ese afecto de parte mía? ¿Y por qué cuando se generan estas rupturas también con las parejas? ¿Por qué me aferro a mi hijo pero siento que mi hijo ya no recibe ese amor como yo quisiera que me correspondiera? Entonces, son también todas estas preguntas que muchas veces nos realizamos y que nos invitan cada vez más a detenernos y a observarnos también de qué manera estamos acompañando esos procesos con nuestros hijos. Para nuestros hijos también es importante un cuarto aspecto y es cómo los estamos elogiando. Ellos a veces sienten esa falta como de aprobación. Y para ellos una falta de aprobación también tiene que ver con esa falta de cómo yo como padre lo elogio. Cómo yo como padre cada día le digo a mi hijo, mira, tú lo estás haciendo muy bien, tú lo puedes hacer cada vez mejor. Ven, mira que tú sí puedes, cómo los estamos animando, excelente lo que estás haciendo. Felicitarlo constantemente, pero muchas veces nos detenemos es en aquello que él no ha podido hacer. Entonces, centrarnos también y elogiar cada paso que ellos dan, les van integrando toda la seguridad y la fortaleza para todo su proceso y desarrollo y crear esa autoestima que queremos para la vida. Y también un último aspecto que es importante que lo tengamos también presente y es ¿qué tanto tiempo estamos dedicando a nuestros hijos? ¿Cuánto tiempo dedicas a tu hijo? ¿Será que tiene que ver el tiempo en cantidad o en calidad? Y aquí te hago esta pregunta, ¿por qué? Porque nuestros niños, y más en estas edades menores de 7 años, para ellos es muy importante sentir no solo el tiempo en cantidad, sino también en calidad. Es importante las dos cosas, que el mayor tiempo que nosotros dediquemos a nuestros hijos, así como debe ser de calidad, también debe ser entre mayor Él esté con nosotros, entre más Él nos vea y lo acompañemos. Esto le va a crear y va a hacer que nuestros hijos sientan cada vez ese amor y ese afecto hacia ellos. Muchas veces nos preguntamos por qué nuestros hijos quieren más a sus abuelos, por qué nuestros hijos generan un poco más de vínculo con aquellas personas que los cuidan. Y allí te respondo y por eso te digo, es importante que nosotros, en la medida que podamos, les brindemos y estemos con ellos
el mayor tiempo posible. Eso les va a brindar a ellos mayor seguridad, mayor confianza y van a sentir que tú siempre estás ahí como padre que siempre estás ahí incondicional. ¿Por qué? Porque nosotros como padres somos incondicionales con nuestros hijos. Debemos ser incondicionales con nuestros hijos. Esto les da a nuestros hijos esa herramienta fundamental para todo su proceso en la vida. Entonces, gracias, de verdad, gracias por acompañarnos. Seguimos en nuestros live también acercándonos a nuestra segunda parte de nuestro taller gratuito, 5 pasos para crear sin gritos, frustraciones y amenazas. Allí nos vamos a encontrar nuevamente para compartir frente a esos 5 pasos que debemos seguir fortaleciendo en los momentos y en todos los procesos de crianza con ellos. Acompañarnos en estos espacios nos van a permitir cada vez generar mayor conexión e integrar diferentes herramientas que nos van a apoyar en todo su proceso de crianza. Feliz y feliz noche para todos y nos vemos pronto en otro nuevo live que vamos a seguir compartiendo para llegar a este momento que es el día sábado, donde compartiremos nuestro taller gratuito. Y allí tendremos para ustedes, también les presentaremos ese programa que hemos desarrollado para seguir acompañando esa crianza consciente y esa crianza cada vez más atada a la realidad. Cómo integrar esas herramientas que no solo nos ayuden con nuestros hijos y hacerlo de una manera también muy rutinaria, sino cómo generar e integrar estas estrategias de manera más consciente. Entonces, feliz y feliz noche y nos vemos en un próximo encuentro. Gracias.